Muy buenas tardes a todos. Es para mí un agradable placer conectarme con ustedes por este medio este día y más que todo brindarles de parte de AXA una cordial felicitación porque este día estamos celebrando el Día Internacional del Productor de Seguros. Sabemos que esta profesión es muy grata porque ustedes son las personas que orientan y dirigen a nuestros clientes para que puedan proteger su patrimonio. Sabemos que es gratificante para ustedes realizar esta labor, así que muchas felicidades en su día. También recordarles que esta es la última charla del diplomado AXA Online 2021 y que este próximo jueves vamos a tener la clausura a las 10 de la mañana, así que les pedimos también que estén atentos porque les vamos a enviar el link para que se puedan conectar a la clausura. Al final de esta charla vamos a tener sorpresas por el Día Internacional del Productor de Seguros, así que no se vayan a desconectar, estén pendientes porque ustedes pueden ser ganadores de alguna de las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Bueno, en este último tema vamos a desarrollar el producto AXA Empresarial Todo Riesgo, que como estos últimos temas han sido dirigidos por nuestro gerente técnico, licenciado Javier Rodríguez, así que los dejo con ustedes este día para que puedan aprender de este producto. Gracias Fabio, gracias Angélica. Muchísimas gracias y muchas felicidades esta celebración que llevan, me imagino, desde primeras horas de la mañana, ¿no? Y que se va a redondear al cierre de esta presentación, que por supuesto va a ser breve. Yo me imagino que están más bien esperando el cierre y los concursos y todas las sorpresas que tienen aquí mis queridos colegas de servicio al cliente. Pues la verdad, así aprovechando el espacio, ciertamente como mencionaba Angélica, su profesión es el verdadero enlace que tenemos las aseguradoras con los clientes. Y esa es la principal razón de que nosotros estemos 100% convencidos de que estas charlas de manera virtual, de manera remota, de manera presencial, son claves en realidad para acercar los productos de seguros en general. O sea, obviamente nosotros hablamos por la aseguradora, por AXA, ¿no? Pero de los seguros en general, para acercar, para concientizar, para crear esa expectativa del cliente potencial. Por supuesto, ya les hemos dicho en varias ocasiones, estas charlas pues son introductorias, ¿no? Dan un repaso somero de lo que es el producto, pero por supuesto que pues, nuestras líneas de comunicación están siempre abiertas, ya saben, ¿no? WhatsApp, correo, teléfono, presencialmente inclusive. No tengan ustedes ninguna duda de que cualquier inquietud que pudieran tener respecto a estos productos, pues nosotros estamos en la mejor, de veras, en la mejor disposición de que a ustedes les quede claro para que ustedes tengan las mejores herramientas en una eventual conversación, un eventual cierre de venta con el potencial cliente. Entonces, pues nuevamente felicidades. Los admiro porque es una chamba complicada, ¿no? Son como jamón de sándwich, ¿no? Está el cliente por un lado, la aseguradora, el cliente pidiendo y la aseguradora dando a cuentagotas, ¿no? Sin embargo, siempre se encuentra un equilibrio y ustedes, como les digo, son la clave ahí del asunto. Pues nada más, gracias por su presencia. Vamos a empezar, como mencionaba Angélica, vamos a ver ahora el producto empresarial todo riesgo, que al igual que el tema de residencia, aquí tuvimos que hacer un upgrade, una actualización,
por ahí a finales de la primera década del año 2000, respecto a nuestros productos originales, ¿no? La semana pasada veíamos el Axapac empresarial, que es un producto así, ultra completo, ¿no? Enfocado en pymes. Pero a lo largo del tiempo fuimos encontrando necesidades tal vez no satisfechas por parte de algunos clientes, y eso nos motivó de alguna forma a hacer esta actualización. Ya tiene aproximadamente unos 10 años, consideramos que es bastante exitoso, en donde lo que hicimos fue adelgazar, tal vez vamos a llamarlo así, adelgazar el producto, hacerlo un poco más accesible, hablando de precio. En algunas ocasiones me han preguntado en charlas previas, ¿no? Que cuál es mejor, si es mejor el Axapac o si es mejor el todo riesgo. Va a depender de las necesidades. Dije aquí es del gusto, no va a depender de las necesidades del cliente. Esa es como que la clave principal del asunto. Esto es como llegar al McDonald's, ¿no? Y pensar que la Quarter Pounder es mejor que la Magnífica, ¿no? Pues cada quien tiene sus necesidades y sus requerimientos. Entonces, este producto, al igual que el residencial todo riesgo, tiene sus ventajas, al igual que el Axapac empresarial, tiene sus alcances, es importante, pero no son iguales. Eso es muy importante. Entonces, pues repasamos, ¿no? ¿Qué es un producto todo riesgo? Pues ya les dije, no se dejen engañar. Un producto todo riesgo no es todo riesgo ni aquí, ni en China, ni en ningún lado del mundo, ¿no? Los productos todo riesgo son aquellos que cubren todos los riesgos que no están expresamente excluidos, ¿sí? Entonces, les recuerdo que cuando ustedes tengan el requerimiento de un asegurado de contratar una póliza todo riesgo, pues remítanse inmediatamente a las exclusiones. Ahí, a la cláusula cuarta, a la cláusula sexta, dependiendo del tipo de póliza que les toque. Remítanse esas cláusulas, que son N exclusiones. Como les decía, pues de alguna forma tenemos que nombrar las exclusiones aquí para no cometer ningún error respecto a la suscripción. Pero en esencia son daños físicos provocados en forma accidental, súbita e imprevista, ¿sí? Y como les decía, que no estén expresamente excluidos, ¿ok? Entonces, ahí es a donde se refiere, es más fácil, es más administrativamente, vamos a decirlo así, es menos complicado de manejar. Las pólizas de seguro todas son complicadas, es la mera verdad, pero esta es un poco más, menos complicada, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, las sumas aseguradas, los cotizadores, las cotizaciones se basan en esos 4 grandes rubros de sumas aseguradas. Estos son los que van a determinar los sublímites subsecuentes de cobertura que se otorgan. Entonces, recordando también, las construcciones es todo aquello que esté fijo y permanente, ¿ok? Y creo que ya la semana pasada o en una de estas charlas les mencionaba yo que el mismo Código de Comercio establece, hay un artículo que habla de la generalidad de las cosas, ¿no? O sea, dice algo así como que si un bien se mencionó por su género, pues todo lo que es relacionado a lo mismo está cubierto, ¿no? Entonces aquí cuando hablamos de construcciones, son todas las construcciones, ¿sí? O sea, siempre y cuando estén asociadas a su valor, a una suma asegurada, están cubiertas. O sea, yo no necesito que me detallen que la cerca perimetral, ¿verdad? Que el pantry vale X, o sea, no, para mí construcción es todo lo que es fijo, ¿verdad? Y fin de la conversación, o sea, no hay que hacer las cosas a veces tan complicadas, ¿no? Lo mismo pasa con los contenidos. Los contenidos que ya les mencionaba, que incluyen 2 grandes rubros, que es en el caso de pymes, en el caso de empresas, está referida a lo que es mobiliario y equipo. Ese es uno de los rubros, y el otro es maquinaria y equipo, ¿sí? Pues
todo lo que es maquinaria está automáticamente contemplado, todo lo que es mobiliario automáticamente está contemplado, ¿verdad? Y sí tiene una diferencia sustancial con lo que corresponde al término de existencias, ¿sí? Porque aquí las existencias pues, pueden llegar a tener un valor diferente de acuerdo a su proceso, ¿no? Como les decía, las existencias pueden ser materia prima, ¿no? Puede ser, no lo hacemos aquí, pero puede ser algodón, por ejemplo, ¿no? Algodón en pacas. Después el producto en proceso puede ser ya hilo, ¿no? Y el producto terminado puede ser tela, ¿verdad? Entonces, sí la existencia tiene una variante que la hace que no se pueda considerar como contenido, per se. Entonces, por eso es importante separar lo que es contenido de las existencias. Y obviamente las existencias pues tienen que ser parte del giro del negocio, ¿no? ¿Sí? No puedo tener existencias de algo que no produzco, que no vendo, que no comercializo, ¿verdad? A menos que, y eso también hay que ser honestos, a menos que se indique, se detalle, se exprese claramente de que, por ejemplo, y voy a poner ejemplos absurdos, ¿verdad? Soy juguetón, ¿verdad? Mi giro del negocio es vender juguetes, ¿verdad? Y de repente tengo existencias en tela, o en papel, ¿no? Pero no es su giro, bueno, lo que pasa es que lo necesito para hacer los envoltorios de los regalos, ¿no? Ese tipo de cosas, siempre y cuando se aclare, no hay ningún problema en que se tenga, ¿sí? Pero hay que aclararlo, porque para lo que están diseñadas las pólizas de seguros es cubrir las cosas relacionadas a la actividad, al giro del negocio. Y ahora que menciono giro y actividad, pues les recuerdo que es muy importante para nosotros conocer el giro y la actividad, ¿sí? Este es el mecanismo, el disparador que nos determina qué tasa le vamos a aplicar a estos productos, ¿no? Como les decía previamente, tenemos una clasificación completa, completísima de todos los giros habidos y por haber en El Salvador. De forma que los cotizadores, por ejemplo, tienen listas desplegables, ¿no? O sea, una papelería, una farmacia, ya están identificados y ya tienen asignado hacia qué tarifa están dirigidos basados en la exposición que tienen. Entonces, pues esto es importantísimo, ¿no? Saber qué es lo que hace el cliente potencial para que tenga para que la exposición que se está asumiendo esté bien medida, ¿no? Ahí está la clave del asunto. Y el cuarto rubro es el concepto de interrupción de negocios, que ya hablábamos la semana pasada. El tema de la paralización por un riesgo cubierto en la póliza, por un daño físico, ¿sí? La paralización por un daño físico cubierto en la póliza puede originar una falta de ingresos, una interrupción en el flujo de utilidades de la compañía, o puede originar que existan gastos no previstos, ¿sí? En el sentido de que deja de haber ingresos, pero los gastos continúan, ¿no? Como los sueldos, los salarios, los gastos fijos, propiamente dicho. Entonces, este también es un concepto importante, interrupción de negocios, llámese pérdida de utilidades potenciales o gastos. Y aquí es importantísimo, por ejemplo, que ustedes pues sepan, ¿no? O conozcan o apunten un poquito más una grada adicional en el conozca a su cliente, de que obviamente pues para poder contratar esta cobertura, pues debe ser una empresa que tenga utilidades, ¿no? Si no tiene utilidades y solo tiene gastos, pues bueno, o sea, se pueden asegurar solo los gastos, ¿no? Gastos fijos y salarios, sí, o sea, porque finalmente el empresario paga salarios, ¿no? Y paga el agua y la luz y el internet y el teléfono y todo, ¿no? Pero son dentro de así como en contenido, tenemos estos dos grandes rubros de mobiliario y equipo y maquinaria y equipo. En interrupción de negocios pudiéramos tener estas dos clasificaciones, ¿no? O sea, lo que son salarios y gastos fijos, que sin eso
ninguna empresa puede funcionar, o sea, eso es un hecho, ¿no? Y el otro es utilidades, ¿no? Que puede ser que una empresa no tenga utilidades. Se puede ser que una empresa salga en cero, o sea, salga a tablas, ¿no? Vendió lo suficiente para pagar los sueldos, vendió lo suficiente para pagar los gastos, pero no le quedó nada de utilidad. Hay años malos, ¿verdad? Eso no quiere decir que no se puedan asegurar los gastos fijos y los salarios. Sí se puede, ¿sí? Pero es importante que si el cliente quiere asegurar utilidades, le expresen ustedes claramente que, digo, no le van a pedir el estado financiero, ¿verdad? Auditado, ¿no? Pero sí aclararle que, sí, que en caso de un siniestro, lo primero que vamos a hacer nosotros como aseguradora es revisar su historial financiero, ¿sí? Y si la empresa viene dando pérdidas, pues no hay poder humano que me pueda permitir hacer una indemnización de utilidades, ¿no? De utilidades no percibidas. Entonces, son elementos que son posiblemente hasta reiterativos de mi parte, ¿no? Pero el problema real, y gracias a Dios, el problema real es que no hay tantos siniestros en El Salvador, gracias a Dios, no hay tantos siniestros que involucren la partida de pérdida de utilidades. O sea, no hay, ¿sí? Entonces, los pocos que hay tienen esta problemática, ¿no? Oiga, pero mira, aquí está en su estado financiero de los últimos 3 años y usted tiene pérdida. Sí, pero yo pagué mi suma asegurada, yo pagué prima por la suma asegurada que reporté. Pero aquí el tema de interrupción de negocios es como la proporción indemnizable, ¿no? O sea, yo voy a ver cuánto vale su casa y sobre eso determino si la aseguró correctamente, ¿no? En el caso de interrupción de negocios, no voy a ver un valúo, sino que voy a ver su historia financiera, su declaración de IVA, su declaración de renta. Hay un sinfín de información que se puede solicitar para determinar cuál era el comportamiento financiero de la compañía. Y si eso no nos permite una indemnización, no lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, eso es importante y como les digo, el problema es ese, ¿no? Que no hay tantos siniestros de esto, problema beneficioso para el sector, para el mercado, porque pues debería ser muy transparente, ¿no? Pero no tenemos tanta experiencia en esto, ¿no? Aquí un espectador anónimo me pregunta que en interrupción de negocios, ¿darán toda la cobertura contratada o solamente la que el cliente necesite según estados financieros? No está muy clara la pregunta, pero vamos a dar varios pasos, ¿no? Voy a meterme un poquito en esto. La suma asegurada de interrupción de negocios, de acuerdo a los anexos estándar que existen en el mercado, y de hecho son estándares internacionales para interrupción de negocios, lo que nos dice es que la suma asegurada debe representar las utilidades anuales, debe representar las cifras anuales de producción del cliente, ¿sí? Ya sea la suma anual de utilidades, la suma anual de gastos y la suma anual de gastos fijos y salarios, perdón, ¿sí? Ese es por un lado. El asegurado puede contratar un periodo de indemnización de esa suma anual. Yo contrato un periodo de un mes de indemnización, 2, 3, 9 meses o 12 meses de indemnización. Entonces, una cosa es que lo compre, ¿sí? Y otra cosa es que el día del siniestro me lo justifique, ¿ok? Entonces, a eso me refiero. Si yo no le voy a pedir tal cual, no le pido un avalúo para hacer la contratación de la póliza de daño directo, no le voy a pedir los estados financieros. ¿Okay? Acuérdense que esto de los seguros es un contrato de buena fe. ¿Okay? Pues yo no le voy a pedir los estados financieros. El cliente dice que tiene $1 millón de utilidades, pues eso es lo que plasma en la póliza. El día del siniestro, así como le puedo pedir el avalúo, lo que voy a hacer es pedirle sus estados financieros. Ahí sí. ¿Sí? Y si en el estado financiero determino que no tiene el comportamiento de utilidades que él determinó en la suma asegurada, pues no lo puedo indemnizar. ¿Sí? Aquí aplica también proporción indemnizable. ¿Sí?
¿sí? En interrupción de negocios aplica proporción indemnizable, en el sentido de que si no me declaró la suma anual y me declaró 6 meses nada más, pues le voy a pagar el 50%. ¿Ok? Entonces, sí es importante, sería algo bueno que les compartiéramos los anexos que tenemos para que pues, echen un vistazo, ¿no? Si tienen dudas, pues, se las podemos aclarar. Pero la clara es eso. ¿Cuánto indemnizo? Pues va a depender, uno, de la suma asegurada que haya contratado y dos, del comportamiento histórico que haya tenido el cliente. Nada más. ¿Ok? Bueno. ¿Qué coberturas adicionales damos? O sea, recordemos que la cobertura a todo riesgo está enfocada a esto, ¿no? O sea, construcciones, contenido, existencia, interrupción de negocios, estos 4 grandes rubros del negocio asegurado van a gozar de cobertura a todo riesgo. Eso es lo que tienen, lo que están comprando. ¿Sí? En adición a esto, lo que se les va a otorgar son una serie de cláusulas especiales. ¿Sí? Aquí está remoción de escombros, honorarios de ingenieros, alteraciones o reparaciones que le hagan al negocio, ¿no? Traslados temporales, recordemos que traslados temporales es la cobertura de las máquinas en otra ubicación para reparación o mantenimiento, ¿sí? No es transportes. Traslados temporales no es transportes. Bienes de reciente adquisición para el tema de contenidos, ¿sí? Y los límites, si se fijan, los límites están relacionados sobre la suma asegurada total, es decir, esto les da todavía un plus respecto a los límites que pueden contratar, porque, por ejemplo, yo diría, para cobertura automática, para bienes de reciente adquisición, pues son bienes de reciente adquisición, esos contenidos, ¿no? Como que el porcentaje debería de estar atado a la suma de contenidos. Pues no, nosotros decidimos que no. Nosotros decidimos que no importa que tenga una suma de contenido chiquita y una suma de construcciones alta, yo les voy a dar el 15% de la suma asegurada total, para que tengan ese margen de acción, ¿sí? El asegurado que no esté temeroso de comprar una cosa un domingo, ¿no? Adquirió mobiliario y equipo y se lo entregaron en su oficina el domingo. Sí, y el domingo, ¿y a quién le aviso, no? Pues, si la AXA está cerrado y bueno, tenemos ahí nuestros apps de comunicación y eso, ¿no? Pero ¿a quién le avisan, no? Bueno, pues esta cláusula está diseñada para eso, ¿no? Siempre y cuando me avisan los 30 días, está perfectamente cubierto, ¿eh? Los costos de extinguir un incendio igual van sobre la suma asegurada total. Ya habíamos hablado del anexo de humo, que no es una exclusión de la cobertura a todo riesgo, pero bueno, la duplicamos, la volvemos a mencionar, humo. Igualmente otorgamos esta exención de valorización que está relacionada a la no aplicación de la cláusula de proporción indemnizable. ¿Ok? Siempre y cuando el siniestro, el monto del siniestro no supere este 10% de la suma asegurada total, yo simplemente ajusto los valores que me dio el cliente y se indemniza, menos los deducibles correspondientes, ¿no? Si el monto del siniestro ya es del 11-12%, pues entonces sí voy a tener que requerir los avalúos para saber si la suma asegurada declarada es correcta y ver si no aplica la cláusula de proporción indemnizable. ¿Ok? 10% de límite de exención de valorización, les puedo decir con certeza que es un límite suficiente por el promedio de siniestros que tenemos de incendio, o sea, en términos generales, ¿no? O sea, obviamente hay picos, hay siniestros que rebasan ese porcentaje, pero son los menos, ¿no? Entonces es una cobertura suficiente. Se cubre, pues obviamente, los errores no intencionales. Aquí hay que tener cuidado con la cláusula de errores no intencionales, ¿sí? Y esto también me voy a referir al Código de Comercio. Esto está reglamentado, está regulado por el Código. Lo que dice el Código es que el cliente está en la obligación de notificarlo una vez se dé cuenta de que hay un error, ¿sí? Es obligación del asegurado, ¿ok? Aquí, por ejemplo, Ana Lilian me dice, denos un ejemplo de un error no intencional. Pues vaya, imaginémonos, por ejemplo,
es que es muy complicado, pero imaginémonos, por ejemplo, que yo tengo una pequeña cadena de zapaterías, ¿ok? Y doy mi información, me cotizan, me dan mi póliza, y el día que yo reviso la póliza me doy cuenta de que no están todas las ubicaciones que deben de estar dentro de mi pequeño monopolio, ¿no? Bueno, ahí en ese momento tengo que decir, oiga, hubo un error aquí, por favor, incluyanme la ubicación número 14 o 20, ¿no? Que no aparece en la póliza. Ese es un error no intencional, ¿sí? Lo que no puede ser es que después del siniestro, ¿sí? Digan, se me olvidó decirles de esa ubicación. Eso es lo que ya hace complicado los seguros, ¿no? O sea, los errores se tienen que detectar y obviamente hay aquí una obligatoriedad de ambas partes. O sea, nosotros, aseguradores, recibimos información y sobre esa base cotizamos. No tenemos más elementos. De repente hacemos una inspección, X, ¿ok? Pero el asegurado sí sabe lo que ha pedido y sí sabe lo que tiene, ¿sí? Entonces aquí existe una obligatoriedad del cliente de conocer el estado de su póliza versus su requerimiento original o versus sus necesidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos casos son, no les digo que muy comunes, pero pasan, ¿no? Fíjese que se me olvidó dar de alta una ubicación y es la que se siniestró precisamente. Pues ahí ya no es un error propiamente dicho, porque, como les digo, existen obligaciones de las partes, es un contrato, ¿no? Yo tengo obligación de pagar, yo tengo obligación de ofrecerle cobertura, y el cliente tiene obligación de leer la póliza, ¿no? Entonces, a eso se refiere este tema de los errores no intencionales. Porque muchas veces pensamos que el cliente no tiene obligación, pero eso no es cierto. ¿Sí? El cliente tiene obligación de leer su póliza, tiene obligación de certificar que la póliza está acorde a sus necesidades, acorde a las ubicaciones. Imagínense, aquí en El Salvador existe una reglamentación, está en el Código Civil, si mal no recuerdo, que habla de los contratos. Pero en México existe un artículo en la ley de seguros que dice que el cliente tiene 30 días para revisar su póliza y si no está bien, ya la aseguradora no tiene entonces ninguna obligación, aun y cuando se aplique la cláusula de errores y omisiones. Imagínense, ¿no? Es una ley, es legislación en México, ¿no? Aquí existe esa legislación, no está en el Código de Comercio, pero sí está en el Código Civil, ¿ok? En el apartado de los contratos, se llama, no me acuerdo ni qué libro sea, pero habla de los contratos, ¿no? Entonces dice eso, igualito que en México. Nada más que en México lo aplicaron a la ley de seguros. Aquí no lo hemos aplicado a la ley de seguros, pero es perfectamente aplicable porque el seguro es un contrato, ¿ok? Entonces, el Código Civil dice eso. El cliente tiene X periodo de tiempo para revisar su contrato y si no, y si tiene observaciones, tiene 30 días para corregir. ¿Sí? Si después de 30 días, así es el contrato y punto, ¿no? O sea, entonces, esta cláusula de errores o omisiones existe, sí, como una concesión que se le hace al cliente, pero insisto, tienen que recordarle que existe obligación de su parte de revisar que esté acorde a lo que fue solicitado. Delmi nos pregunta, dice, ¿la póliza de lucro cesante cubre pérdida de mercado? No. Aquí únicamente lo que nosotros estamos en capacidad de cubrir es la pérdida neta que el cliente tenga por la interrupción de su actividad comercial, ¿sí? Y obviamente eso deriva de un daño directo, ¿ok? La pérdida de mercado, aquí esto es simplemente por cultura general, por ejemplo, de repente se da, por ejemplo, en un hotel, ¿sí? Un hotel, por ejemplo, imagínense que tiene un hotel de costa, ¿sí? Y viene un terremoto y daña
una parte de las instalaciones, ¿no? Entonces, pues, la gente dice, no, no vayas ahí porque esa instalación está dañada. Entonces, la gente empieza a cancelar sus reservas, su reserva de habitación, ¿sí? Eso es una pérdida de mercado, ¿ok? Pero eso no fue derivado, o sea, porque las instalaciones puede ser que estén habitables, que estén funcionales, ¿sí? Entonces, la pérdida de mercado es un daño indirecto de una pérdida consecuencial, ¿sí? Entonces, eso no está contemplado en las coberturas estándar de interrupción de negocio. Sí existe, sabemos que existe, sabemos que se vende, no se nos espante, ¿verdad? Pero es algo que se tiene que manejar con mucho cuidado. No todos los reaseguradores están dispuestos a darlas, ¿sí? No es barata, ¿ok? Tiene deducibles bien altos, ¿sí? Y se tiene que dar una información muy particular, ahí sí, basado en estados financieros y proyecciones. Entonces, pérdida de mercado es otra cosa completamente diferente, no es materia de esta póliza, ¿ok? Bueno, autoridad pública está cubierta, los daños que causa la autoridad pública, el valor de reposición, recordemos aquí que hasta 5 años de edad, arriba de 5 años estamos indemnizando valores reales, ¿ok? Se cubren las cuentas por cobrar, los daños que sufran la papelería o la documentación que se tenga para ejercer un cobro a un tercero y que se dañe, pues eso está cubierto hasta el 10% de la suma asegurada total. Igualmente aquí lo que habíamos visto, estos conceptos, alojamiento provisional y pérdida de renta, recordemos que son similares, pero depende de quién sea el dueño de la construcción, ¿ok? Si el dueño de la construcción es el asegurado, ¿sí? Entonces, lo que él necesita es un alojamiento provisional. O sea, necesita rehacer o poner en marcha su negocio en otro lugar, ¿ok? Si el dueño de la construcción no tiene ahí, o sea, si el asegurado únicamente cubre las construcciones, ¿sí? Y la renta, o sea, está arrendando ese local, si el local se daña y por esa razón sus inquilinos se tienen que ir, pues él deja de percibir un ingreso, ¿sí? Tanto pérdida de renta como alojamiento provisional son subcoberturas, vamos a llamarlo así, de interrupción de negocios, al final de cuentas, ¿no? O sea, son daños, es una pérdida monetaria por un daño físico directo a las instalaciones aseguradas. ¿Ok? Reinstalación, acuérdense que estamos dando las reinstalaciones de suma asegurada sin cobro de prima, o sea, automáticamente al minuto de que ocurrió el evento, pues se reinstala, o sea, la cobertura se mantiene estable durante toda la vigencia de la póliza, ¿sí? Se cubren los daños causados por corrientes eléctricas. No me voy a cansar de decirlo y me disculparán, ¿verdad? Corrientes eléctricas, ¿ok? Daños que se causen a aparatos que están conectados a la electricidad, ¿ok? El rayo no causa esto. El rayo causa la corriente eléctrica que a su vez causa el daño a los aparatos, ¿ok? Rayo. Y el otro día estaba viendo un video que ya se los voy a pasar, lo voy a pasar aquí al área comercial, del efecto que tiene un rayo, ¿sí? O sea, del impacto que causa, ¿no? Es un video muy bonito, como de un par de minutos, de gente que ha captado rayos cayendo, ¿no? De cómo parten un árbol, cómo queman un carro, cómo queman una casa. Bueno, aquí tuvimos un caso el año pasado, aquí sin irnos muy lejos dentro de nuestra cartera, ¿sí? De un rayo que cayó en una lancha, ¿ok? Cayó un rayo y quemó la lancha, la quemó, la impactó y la quemó, ¿verdad? Y recuerden a la surfeadora, ¿no? Que estaba nadando en alta mar o en el mar, ¿verdad? Ahí en la costa, y le cayó un rayo, ¿no? O sea, le impactó, la mató, ¿no? Entonces, corrientes eléctricas
es sobre voltajes, arcos voltaicos que vengan de las líneas de transmisión que llegan en este caso, a la empresa asegurada, ¿sí? Se cubren los vidrios y cristales, vidrios ya sea de fachadas, eso es un vidrio, por ejemplo, la fachada de AXA, ¿no? O sea, está llena de vidrios, todos esos vidrios están cubiertos. Y cristales, pues puede ser cristales decorativos, ¿no? Puede ser que en la sala, en la recepción de la sala tenga un cristal para que las señoras vayan y se hagan un retoque, ¿no? O los cristales que están en los baños, ¿no? Eso está cubierto también hasta el 5% de la suma asegurada total, ¿sí? Se paga lo efectivamente dañado. A ver, un tantito. Vidrios, libros de contabilidad, propiedad de empleados. Terrorismo, les recuerdo que nuestro anexo de terrorismo de los paquetes empresariales son los únicos de a de veras. Los puedo garantizar. Es el único texto autorizado por el Mercado de Londres, ¿ok? El famoso T3, que hoy se llama LMA 50 algo, pero es el anexo que se creó después de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que recientemente se conmemoraron los 20 años. Ese texto se creó y se fue perfeccionando y es el texto que se ocupa en el 99.9% de los casos a nivel internacional. Bueno, ese es el que tenemos nosotros en nuestros paquetes empresariales. Se cubre el RC de actividades inmuebles o de precios de operaciones, ¿sí? Los daños que pues, se puedan causar a terceros o se puedan causar a los visitantes dentro de las instalaciones. Inclusive aquí, en este tema de responsabilidad civil, al igual que en el caso de la empresarial, del Axapac empresarial, la responsabilidad civil está enfocada a los predios, ¿no? Y hace muchos años, creo que les comentaba, los que ya tengan unos años en esto, les platicaba yo, que tuve un percance hace muchos años en la despensa de Don Juan, que está ahí en Antiguo Cuscatlán, ¿no? Que está el supermercado, ¿verdad? Y abajo, en la parte de abajo, está su estacionamiento, ¿no? El estacionamiento es un predio, ¿sí? Y los daños a los vehículos son responsabilidad del dueño del predio, ¿ok? Bueno, para no hacerles largo el cuento, me rompieron la ventolera, me sacaron mercadería que había comprado previamente y me sacaron el radio, ¿no? Y mi carro, eso es lo más chistoso, mi carro estaba estacionado exactamente enfrente de donde estaba el rótulo que decía, la empresa no se hace responsable por daños a sus vehículos, ¿ok? Pues claro que llegó la policía y claro que me pagaron, ¿ok? Porque ellos son responsables. Aquí es un tema de responsabilidad civil aquí y en China, ¿sí? El que causa un daño es responsable de pagarlo, ¿no? Entonces, la responsabilidad civil de precios de operaciones incluye ese tipo de daño, ¿sí? Obviamente, siempre y cuando sea el predio, ¿sí? Y eso lo recalco en muchas ocasiones. No puedo asegurar los carros que estén en la acera, la vía pública, pues eso ya no es mi predio, ¿no? Pero si tengo un pequeño parqueadero ahí y hay daños a los vehículos, perfectamente cubierto, o sea, no se espanten, no los hagan, no crean que no. Voy a hacer una pequeña pausa, porque aquí me han hecho varias preguntas. Dice Ricardo, ¿pérdida de utilidad o lucro cesante se puede dar solo a las empresas que producen un producto o para cualquiera? Cualquiera que me demuestre utilidades. Puede ser una comercializadora nada más y obviamente sabemos que hay un diferencial entre lo que compra y lo que vende. No hay problema. Jemima o Gemima. ¿Hay algún formulario que proporciona AXA para que el asegurado pueda determinar la suma asegurada de pérdida de utilidades? Sí existen formularios, pues casi nadie los llena. Se los podemos facilitar también, no hay ningún problema, los podemos poner en línea. Creo que existen en línea, pero ya voy a averiguar si no están para que los tengan. Francisco nos dice 7, creo que es la calificación, pero ya vamos subiéndola. Julia nos dice, si en la oferta está la cobertura solicitada y en la póliza no, aún después de un siniestro y se logra demostrar, ¿podría aplicar la cobertura de la póliza?
Sí, aquí hay que tener mucho cuidado. Es un buen escenario, Julia. Fíjense bien, aquí puede ser un error de emisión de la póliza, ¿sí? Pero si la oferta está clara y está firmada por el asegurado y por un ejecutivo de AXA y está aceptada por el asegurado y eso ya no coincide con la póliza, esa es bronca de la aseguradora. ¿Sí? O sea, yo cliente digo, oiga, aquí está mi oferta y aquí dice que usted me estaba asegurando eso. ¿Sí? Pero yo le puedo decir, pero la póliza no importa, no importa. ¿Sí? La oferta es la que pesa, porque la oferta es la base de la póliza. ¿Ok? Elizabeth dice un ejemplo de exención de valorización. Pues un caso muy simplón. Imaginémonos que la construcción vale $1,000,000, solo asegura construcciones, ¿verdad? Y viene un carro y le rompe el portón, un portón gigante, ¿no? Y el daño es por $10,000. Pues eso se los pago, simplemente ajusto, ¿verdad? Y le pago $10,000. Pero si fuera un tráiler y rompe no nada más el portón, sino que rompe también el muro perimetral, ¿verdad? Y la fachada completa, y sucede que el monto de reparación es de $150,000, ¿sí? Que ya rebasa el 10%. Entonces digo, ahí sí, necesito ver el valúo de la propiedad, o necesito hacer un valúo de la propiedad para saber si eso realmente correspondía al valor de $1,000,000. ¿Ok? Entonces, ahí es en donde está la gran diferencia. O sea, va a depender del monto del siniestro. ¿Ok? Eso es. Un ejemplo de esta conversación, ¿ya? Dice Carla, ¿cómo explicarle al cliente para que me brinde el valor real de los bienes? ¿Hay algún parámetro a tomar en cuenta? Es muy difícil. Como les decía, es un contrato de buena fe. O sea, lo que ustedes deberían o podrían más bien conversar con sus asegurados es explicarles las desventajas de no declarar la suma que debe de ser. ¿Sí? O sea, más bien enseñarles el castigo de lo que podría ocurrir, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy drástico, pero es mejor, ¿no? Porque yo puedo llegar como cliente y decir, mira, mi casa vale $100,000. Y ustedes me dirían, oiga, ¿y está seguro? Fíjese que su casa está un poquito más grande, ¿no? O sea, y está en una buena zona, o al revés, o su casa es muy chiquita, ¿no? O sea, yo creo que ustedes ya tienen también como cierto colmillo como para saber, aquí como que hay algo raro, ¿no? Y entonces cuestionarlo, decir, oiga, ¿está seguro? Fíjese que si no está bien, o sea, si la suma no está dentro del rango, puede ser que en caso de un siniestro ocurra eso, ¿sí? Entonces le explican la cláusula de proporción indemnizable, ¿verdad? Le explican la cláusula de extensión de valorización, un poco también para concientizar al cliente de los efectos que puede tener una decisión que no se debería tomar a la ligera, ¿no? Francisco dice, no, Francisco, dice, si un rayo cae a 2 metros de la ubicación asegurada y daña aparatos eléctricos, ¿bajo qué cobertura se cubre? Pues nomás te voy a decir una cosa. Si un rayo cae a 2 metros, el rayo no causó daños a los aparatos eléctricos. Yo te lo garantizo. Así, que me parta un rayo si lo que te estoy diciendo es mentira. ¿Ok? Si un rayo cae a 2 metros de distancia, ese rayo lo que va a originar es una corriente en la que va a originar una sobretensión en las líneas de abastecimiento de la casa, del negocio, lo que sea. Y eso es lo que se denomina en seguros como corrientes eléctricas. Eso no es un rayo. ¿Ok? Insisto, si el rayo cae a 100 metros, igual puede originar lo mismo. Si cae a 1 metro, puede originar lo mismo, ¿sí? Pero si el rayo cayera sobre el negocio asegurado, no va a dañar los aparatos eléctricos, va a romper el techo, va a romper las paredes, ¿no? Va a dejar un hoyo ahí del impacto donde cayó, ¿ok? Entonces, el rayo efectivamente origina sobretensiones y esas sobretensiones las aseguramos como corrientes eléctricas. ¿Ok? Ya cubrimos ahí el espacio de preguntas. Se cubre las huelgas, aquí se incluye los actos maliciosos y vandálicos,
son de las ventajas que todavía tienen nuestras pólizas. Daños maliciosos y vandálicos, en términos generales, se están excluyendo. Recordarán los eventos de Honduras, recordarán los eventos de Nicaragua, los de Colombia, los de Estados Unidos, todo el mundo tiene ahí sus revueltas, ¿no? Esperamos que nosotros no lleguemos a eso. Y lo que se mencionaba también en el Axapac empresarial, los bienes contenidos en plantas refrigeradoras, siempre y cuando estén declarados, por supuesto, ¿sí? Están cubiertos, ¿ok? El hecho de que el termostato falle por un riesgo cubierto en la póliza, ¿sí? Y que por esa razón se dañen los bienes contenidos en la planta refrigeradora, eso está perfectamente cubierto, ¿ok? Vamos a ver. Aquí viene lo bonito. También se cubre el robo, robo y hurto con violencia. Aquí no lo dice, pero es con violencia. Recordemos siempre eso, ¿no? Y recordemos que la violencia es moral o física, ¿sí? Pues violencia física es que me falsearon la chapa, ¿no? Violencia moral es que me apuntaron con un arma, ¿no? Para que los dejara pasar. Eso está perfectamente cubierto. Hasta el 20% aquí sí, de los contenidos más existencias, ¿sí? Y se deben de sumar esos dos rubros. Vamos a responder una pregunta larga como la cuaresma. Ahí les va. A ver, dice Carla, licenciado, pero para el caso de componentes eléctricos, como una subestación, ¿ok? Me indicó un cliente que el reponer la subestación le costaría 3 veces más de lo que él pagó años atrás. ¿Debo tomar el valor de cuánto costaría actualmente o caería en un lucro? Bueno, caería en un infraseguro. No es en un lucro. Buena pregunta. A ver, maquinaria, equipo electrónico y todo eso, recordemos que la suma asegurada debe representar el valor a nuevo. ¿Ok? Valor a nuevo. Aunque no necesariamente en caso de una pérdida total, paguemos a valor a nuevo, pagamos a valor depreciado. ¿Sí? Sobre todo tiene más de 5 años, como lo explicaba yo en las láminas anteriores. Entonces, es muy difícil, sobre todo en equipo electrónico, tal vez no tanto en maquinaria. Una subestación no sufre esa apreciación tan acelerada, como lo mencionan, ¿no? Pero equipo electrónico sí, ya hemos platicado y les he dicho en varias ocasiones ejemplos de las laptops, ¿no? Las computadoras, que hoy puedo comprar una que cuesta $1,000 con X especificaciones, ¿verdad? Con 1 tera de capacidad y no sé cuántos mega giga, lo que sea, de RAM y lo que sea. En 3 meses sale una que cuesta $800, que tiene 3 teras de capacidad y no sé cuántos gigamegas de lo que sea, ¿no? Entonces, en equipo electrónico sí pasa eso. Sí pasa que tenemos una mejora tecnológica que es inversamente proporcional al precio, ¿sí? O sea, sube la capacidad tecnológica y el precio baja. Eso es inversamente proporcional. La ventaja que tenemos las aseguradoras, ¿sí? Es que yo puedo, o sea, no tengo que indemnizar el valor declarado, sino que puedo reponer el bien. Y en equipo electrónico eso es lo que hemos hecho en el pasado, ¿sí? De repente un cliente decía, pero mi laptop me costó $5,000 hace 5 o 6 años, ¿no? Y es una laptop horriblemente vieja, totalmente caduca, ¿no? No es que se la hayan robado, sino que se cayó y se rompió, que está perfectamente cubierto, ¿no? Lo que hacíamos era mejor comprarle una super mega fantástica por $1,000, ¿verdad? Ya. Entonces, las compañías de seguros tenemos esa ventaja, ¿sí? Que no todo es
indemnizatorio, o sea, podemos pagar en dinero lo que valía el activo, pero también podemos reponerlo, ¿sí? Para dar un objeto de similares características en reposición al bien dañado, ¿sí? Entonces, este caso es un poco particular, Carla. No estoy seguro de que siendo maquinaria tenga una apreciación tan acelerada. Pero la clave del asunto es eso, que el cliente tiene que declarar el valor de reposición a nuevo, ¿sí? Y cuando se habla de valor de reposición a nuevo, incluye los fletes de traerla, porque regularmente las maquinarias son importadas, ¿sí? El costo de montarla, el costo de ponerla en operación y el propio valor de la máquina, ¿sí? Esos tres valores son importantes porque eso es lo que le costaría poner una nueva, así de simple, ¿no? Bueno, me regreso entonces, valor robo, estamos dando hasta el 20% de la suma asegurada de contenido de existencias, se cubre accidentes personales, son los tres rubros que vienen a continuación, la muerte accidental de los empleados del asegurado, que estamos hablando ya no, recordemos que en casa habitación eran los familiares, ¿no? La empleada doméstica, inclusive aquí en empresarial estamos hablando de los empleados. Muerte accidental de empleados, hasta el 5% de la suma asegurada total, y se cubren también los gastos médicos con una suma chiquita, ¿verdad? Hasta el 0.5% de la suma asegurada de la ubicación, e inclusive los gastos funerarios. Equipo electrónico, ya veíamos, hasta el 10% del contenido. Y hay un límite adicional de equipo móvil. Recordemos también la definición de Javier Rodríguez de equipo móvil. Equipo móvil es un equipo que tiene autonomía de uso. ¿Ok? Las laptops son el ejemplo más claro de equipo móvil, ¿no? Y un proyector no es un equipo móvil porque tiene que estar enchufado, ¿no? No tiene autonomía. ¿Ok? Igualmente, en el espectro de equipo electrónico se cubren los gastos para rehacer información, ¿sí? Y o el alquiler de equipos y o el honorario de personal técnico para tal fin, ¿ok? Todo este gasto está relacionado a la suma asegurada del contenido, es hasta por el 2% de la suma asegurada. A ver, una pregunta rápida, pasando esta lámina. Dice Hugo, ¿se puede asegurar una casa donde funciona un taller de fabricación de ropa? Claro, nada más que no se asegura como casa, se asegura como taller de ropa. Y esto es muy importante, es una magnífica pregunta, porque nos hemos dado cuenta, y gracias a Dios que nosotros tenemos esta política de inspección, nos hemos dado cuenta de que cada vez más frecuente las personas utilizan su casa de habitación para crear una pyme, para crear un pequeño negocio, ¿sí? Entonces, la clave aquí es que una casa de habitación es una casa de habitación. O sea, es un lugar, ¿verdad? En donde hay sala, comedor, cocina, baños, cuartos, ropa, muebles y nada más. Eso es una casa de habitación, ¿ok? Una pyme ya es cuando hay algunos artículos no relacionados a una casa de habitación, ¿ok? Y el ejemplo más simplón que siempre les menciono es cuando yo decido aprovechar el garage o la cochera, ¿verdad? De mi casa para poner una venta de misceláneo, ¿no? Una tiendita de comestibles, una venta de frutas, una venta de ropa. Entonces, eso automáticamente deja de ser una casa de habitación. Se tiene que dar un tratamiento de pyme. Entonces, se cubre todo, la casa de habitación, pero como pyme, ¿sí? Ya no puede gozar de las prerrogativas que tiene una casa de habitación porque, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo una venta de tarjetas de celular, algo fácil, ¿no? Pongo ahí en mi cochera, ¿verdad? Pongo un estante, ¿verdad? Y me dedico a vender saldo de celular y aparatos telefónicos. Pero me va tan bien que tengo que contratar un empleado, ¿sí? Ese empleado ya no cabe
dentro de la definición de casa-habitación. Esa es la principal razón, ¿sí? O ese empleado cae dentro de la categoría de una empresa, ¿sí? Entonces, le aplican las condiciones de estos productos, ¿sí? Empresarial todo riesgo o Axapac empresarial. Pero es que es una casa de habitación. Pues sí, pero tiene un negocio. Entonces, la pregunta específicamente, ¿se puede asegurar una casa donde funcione un taller de fabricación de ropa? Sí, pero no como casa. Se asegura como taller de ropa. Así es el punto. A ver. Dice Ricardo, híjole, escribiste muy rápido, Ricardo. Dice, cuando se dé ese permiso a la compañía de pagar con otra forma que no sea dinero o se canje por otro producto similar, la ley está en nuestra parte, o sea, el Código de Comercio establece eso, ¿no? Y Julia dice, vivo en mi casa, tengo todo lo relacionado al hogar, sin embargo, en una habitación tengo un escritorio, impresor y un archivo. A ver, ese es un tema. Por ejemplo, todo lo que ocurrió el año pasado con el teletrabajo, ¿no? A ver, y entonces tu casa ya no es casa, ya entonces es una extensión de la oficina, ¿no? La extensión de acceso. No. Aquí hay que tener como criterios respecto a las exposiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, me imagino que muchos de ustedes productores, pues tienen, como menciona Julia, eh, un cuarto, una de las habitaciones, la han condicionado para que sea un estudio o su lugar de trabajo profesional, ¿sí? Eso para mí sigue siendo una casa de habitación, ¿ok? Porque no hay algo diferente de lo que habría en una casa de habitación, ¿ok? Eso no es lo mismo, y por ejemplo, los abogados, ¿no? Un abogado puede trabajar en su casa y tener una oficina donde tiene sus 2 millones de libros de leyes, ¿verdad? Pero son libros, es una casa de habitación y el tratamiento sigue siendo casa de habitación, ¿ok? La diferencia, como les decía, está, por ejemplo, en el personal, ¿sí? O sea, no es lo mismo que este despacho de abogados ya tenga de repente una secretaria, un asistente y otro abogado junior dentro de esa casa de habitación, porque ya no son parientes, primero, ni son empleados domésticos, ¿sí? Entonces, tiene lo mismo, sigue teniendo sus cuartos, sus camas, su cocina, su refrigeradora, pero tiene 4 personas que ya no forman parte de un núcleo familiar, ¿sí? Bueno, eso es una oficina y se le da tratamiento de empresa. Ya, punto, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo soy productor de seguros, vivo en mi casa y tengo este cuarto destinado para mis cosas, donde está mi computadora, mi escritorio, mi archivero, una pizarra o lo que sea, y solo estoy yo, pues eso es una casa de habitación, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener un poco de criterio respecto a cómo se debe de catalogar un negocio y una casa, ¿ok? Bueno, entonces, se pueden, ya, me regreso, fuera preguntas, me regreso a la presentación, se pueden entonces ampliar los límites que se otorgan en automático, ¿sí? Recordemos que robo dábamos hasta el 20% de la suma asegurada de contenido, bueno, se puede contratar hasta el 80% restante. En equipo electrónico dábamos ¿cuánto vamos a equipo electrónico? No sé que les diga yo una tontería. Equipo electrónico, damos el 10% del valor de contenido y podemos dar hasta el 40% más de la suma de contenido. Total, hasta el 50% del valor del contenido. ¿Por qué damos hasta el 50%? Pues porque no todo el contenido es equipo electrónico. Esa es la razón también, ¿no? O sea, podríamos dar hasta el 100% de la suma de contenido, pero no todo el contenido es equipo electrónico. Habrá casos en donde sí, ¿no? Es un lugar donde solo hay servidores. Okay. Pero es muy raro. Entonces,
En equipo electrónico damos hasta el 50% de la suma asegurada de contenidos, 10 gratis, 40% complementario con un cobro adicional. Y equipo móvil se puede dar hasta el 25% de la suma asegurada del contenido, ¿sí? Y en RC, recordemos que se daba 1% de la suma asegurada total. En este caso podemos extender hasta el 100%, comprando el 99% restante y limitado a $1 millón de cobertura. Como les decía, pues aquí lo que tenemos en los seguros todo riesgo son aplicación de en los empresarial. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Espero que me escuchen. ¿Me escuchan? En los seguros de riesgos nombrados, en el AXAPAC, no hay deducibles para incendio, ¿sí? Incendio, rayo, explosión van sin deducibles. Aquí sí tenemos que hacer una diferencia y tenemos que hacer una diferencia doble, ¿sí? Básicamente lo que tenemos una clasificación de riesgos en el caso del todo riesgo empresarial, de riesgos comerciales y riesgos industriales. Hasta aquí es donde vemos la gran diferencia del producto. Comerciales son aquellos que no procesan, ¿sí? Industriales son aquellos que procesan, aquellos que tienen materia prima y que generan un producto terminado. Los riesgos comerciales son aquellos de suministro, ¿no? Tiendas, oficinas, en donde no hay materia prima que vayan a procesar y que al final tengan otra cosa que lo que llegó como materia prima, ¿ok? Entonces, el deducible base para riesgos comerciales es $250, para los riesgos industriales son $500, ¿ok? Los deducibles para catástrofe, recordemos catástrofe, tierra, agua y viento, es el 2% del rubro, por eso es importante los rubros que mencionábamos al principio, construcciones, mobiliario y equipo, existencias e interrupción de negocios, bueno, en este caso son los tres primeros, porque es daño material, el 2% de la suma asegurada del rubro y ubicación afectada. Aquí recordamos también que pueden ser varias ubicaciones y no todas pueden verse afectadas. Y la que se vio afectada puede ser que no todos los rubros estén afectados, ¿ok? Pues por esa razón es que el deducible lo aplicamos en ese diferenciador, solo lo aplicamos a lo que se dañó, ¿ok? Una diferencia en lo que es aún empresas, puede ser que estén cerca de ríos, mares, lagos o montañas, ahí les vamos a aplicar una participación en la pérdida del 10%, ¿no? Gracias. Gracias, sí se escuchan, perdón, gracias. Rotura de vidrios, 10% de la suma asegurada. Bueno, acuérdense que, ¿por qué tienen que decir? Porque es lo más expuesto, ¿no? Muchas veces es fachada de las empresas. Entonces, tiene el 10% de la pérdida ajustada con mínimo de $150. Daños en aparatos eléctricos es el 10% de la suma, de la pérdida ajustada, también con mínimo de $150. Para interrupción de negocios son los primeros 5 días. Así es el deducible de interrupción de negocios. Siempre se calcula en días, o sea, los primeros, en este caso, los primeros 5 días después del siniestro, esos 5 días se sacan del cómputo de la pérdida de utilidades y se paga el diferencial hasta la suma asegurada contratada. Vamos a ver otra pregunta aquí. Dice, 2 preguntas rápidamente. Una de Julia. Dice, ¿cómo se define el deducible para una fábrica de ladrillos que tiene ahí mismo una sala de ventas? A ver. Buena pregunta. Cuando hay una ubicación en donde hay proceso, se clasifica como industrial, aunque tenga salas de ventas, aunque tenga lo que sea, punto. O sea, un negocio que es comercial es aquel en donde ninguna de sus partes tiene proceso, ¿sí? Entonces, en tu caso, en el caso que me estás diciendo,
está la fábrica de ladrillos y obviamente dentro de la fábrica, dentro del predio hay una sala de ventas, pero para mí todo el predio es un riesgo industrial. ¿Okay? Bueno, dos, Enrique dice, gracias, buenas tardes, bajo una cobertura de erupción volcánica, donde el daño al bien asegurado es total a consecuencia de la lava. ¿Cómo procede su indemnización considerando que en dicho espacio no puede ser repuesto o reconstruido dicho inmueble? Por obvias razones. Totalmente de acuerdo. El Código de Comercio establece este tipo de situaciones y nuestro anexo de valor de reposición también lo establece. El anexo de valor de reposición a nivel de construcciones dice que se va a indemnizar la suma asegurada para reponer el bien en el mismo lugar. Así lo dice. Dice, pero, hay un pero ahí, dice, pero si no se va a reconstruir en el mismo lugar, entonces vamos a pagar el valor real. O sea, ya es algo que está normado, es algo que de alguna forma está visualizado en el pasado. Es muy raro que es válida la pregunta, puede ocurrir, imagínense, el caso que menciona Enrique es válido en el sentido de que la lava pues se lleva todo, ¿no? Pero algo peor, imagínense que se hace una quebrada. O sea, simplemente la tierra desaparece, ¿no? O por obvias razones, pues ya no se puede construir ahí, ¿verdad? Es igual de válido, ¿no? Entonces ya existen parámetros preestablecidos en el Código de Comercio donde establece eso, que si la construcción dañada no puede ser reconstruida en el mismo lugar, entonces se indemniza valor real. Puntual. No dice valor real, dice a valor, creo que dice algo así como que a valor de venta del día del siniestro, algo por el estilo. Eso si quieren se los verifico, pero está en el Código de Comercio. ¿Ok? Bueno, entonces, sigamos con los deducibles. Terrorismo, el deducible aplicado es del 20% de la pérdida ajustada, ¿sí? Con un mínimo de $300. Huelga sigue siendo el mismo deducible del 1%, con máximo de $12,000, un mínimo de 115. Robo y hurto con violencia, 10% de la pérdida ajustada. RC, 10% de la pérdida ajustada. Bueno, aquí los mínimos cambian, 150 para robo, $100 para responsabilidad civil, equipo electrónico 3% del valor del equipo afectado, ¿sí? Del equipo afectado, con mínimo de $100. Y equipo móvil, pues, equipo móvil, como en todas las extensiones que damos de equipo móvil, creemos mucho en este deducible, 25% del valor del equipo afectado, ¿sí? Es un tema de que el asegurado se proteja sus activos, ¿no? Le va a costar una cuarta parte en un momento determinado. Obviamente el objetivo no es pagarlo todo ni que se lo roben todos, ¿no? O que se dañen todos, ¿verdad? Sí se extiende la cobertura, pero no podemos pagar el 100% de los casos. Gastos médicos por accidente, si mal no recuerdo, son $10. Lo que se aplica de deducible, eso también se lo verifico posteriormente. Julia, dice Julia, ¿en qué categoría? Es una buena pregunta. No te entendí, Julia. Si la puedes escribir otra vez, te lo voy a agradecer. Dice, ¿en qué categoría el equipo de bioseguridad en móvil? Pero como que no está muy clara la pregunta. A ver, les encargo, Julia, que me plantees la pregunta otra vez en el chat. Y en las preguntas dice, ¿cómo procede en el caso de entiendo que es conato de incendio o por un ciclón en donde hay pérdida parcial? O sea, las pérdidas parciales se indemnizan
Hola, ¿ya me escuchan, verdad? Ya, gracias. Perdonen, algo pateé aquí en los cables, no vuelvo a hacer. Perdónenme. Entonces, replanteé las preguntas. No. Ya, es que está flojo de allá abajo. Ahorita que moví la cosa esta, ya me escuchan, ¿verdad? Sí, ya me escuchan. Perdónenme. Qué pena, qué pena. Pero vaya, aquí estamos nuevamente. Entonces, bueno, las tarifas son aquí dos clasificaciones, riesgo bajo y riesgo alto. Recordemos que dentro del concepto de riesgo comercial o riesgo industrial, igual existen las dos exposiciones, bajo o alto. La tarifa más baja que tenemos para toda esta gama de productos es de 2.20, la tarifa más alta es de 2.60. Y las tarifas para los riesgos complementarios, pues ahí están detalladas. Robo, el 1% de la suma asegurada. Oye, yo no estoy conectado a la cámara. Ya me conecté a la cámara. Perdónenme, me estaba yo escondiendo. Las tarifas se las estaba leyendo, ¿no? 2.20, 2.60 y para los riesgos complementarios 1% para robo. Equipo electrónico se aplica la misma tarifa de incendio, llámese 2.20 o 2.60. Equipo móvil 1.5% sobre la suma declarada del equipo móvil, ¿sí? Y el RC hasta el 0.5% sobre la suma contratada en adición al 1% otorgado gratuitamente. Jaime, sí, te vamos a mandar copia. La grabación está en la página web. Ahí se las dejamos habilitadas. ¿Qué más? Pues solo me resta recalcar que la comisión otorgada para estos productos es del 18%. Entonces, consideramos que es apropiada, es acorde pues con un poco con la dificultad de vender estos productos. Lo entendemos perfectamente, son muchas coberturas alrededor, pero por lo mismo de que buscamos que sea lo más completo y de que sea una sola venta, por eso es que reconocemos esta comisión del 18%. Pues nada más, hoy sí ya no hay más preguntas. Espero haberles dado un repaso así muy genérico, ¿verdad? Y por supuesto que me pongo a sus órdenes aquí a través de Luis Figueroa, de Fabio, de Yesenia, de todos los ejecutivos aquí de la compañía para responder si hubiera alguna consulta adicional, pues a través de esos mecanismos, encantado de la vida. Nos encanta, a mí personalmente me encanta que me pregunten porque así aprendo. De repente uno cree que ya se las sabe todas y es mentira, vil y repugnante. Siempre hay algo nuevo y ustedes son los que están ahí en el frente de batalla y los que se enteran de cosas pues, que a veces no nos imaginamos, ¿no? Nuevamente les agradezco, los vuelvo a felicitar por su día, por su celebración del Día del Productor. Y pues les dejamos ahí nuestra página. Métanse a los cotizadores, son muy accesibles en el sentido de que es información muy básica, la que se necesita tipear para generar una cotización. Y por supuesto, pues, como les digo, estamos a su entera disposición por si tuvieran alguna duda adicional. Los dejo en manos de Fabio
¿sí? Él va a cerrar el seminario de esta tarde. Así es que yo nuevamente me despido y les mando un abrazo a todos en donde estén. Nos vemos.